Parece que todos los seres vivos de la Tierra tienen alguna forma obvia de comunicarse. Los animales, las bacterias, los insectos. Pero hay un ser vivo que está arraigado en el lugar. No tiene boca ni manos para dar señales, pero sin embargo tiene la capacidad de hablar, dar a luz y cuidar a sus crías, hablar entre sí, compartir los suministros de alimentos y la sabiduría adquirida a lo largo de su tiempo en la tierra. Estoy hablando de los árboles. Los árboles existen desde hace cerca de 400 millones de años. La Tierra ha sido el hogar de más de 1.000 millones de árboles que pertenecen a más de 60.000 especies, repartidas por todo el mundo, excepto en las partes heladas de la Antártida. Los árboles son seres vivos como el resto de nosotros, pero cuando se trata de encontrar las similitudes que todos compartimos, no hay mucho con lo que trabajar. ¿Por qué? Bueno, los árboles son inmóviles, no tienen sangre ni corazón como nosotros, y no sienten nada, porque la conciencia, las emociones y el intelecto son exclusivos de los seres humanos. Los únicos movimientos visibles que hacen los árboles es el crecimiento, debido a la luz solar y al agua que absorben para producir su propio suministro de alimentos. Una de las cosas en los árboles que nosotros los seres humanos no tenemos es la capacidad de vivir mucho tiempo. Han sobrevivido a 4 extinciones que acabaron con muchas especies de criaturas que quizás nunca conozcamos. Una gran base de pino bristlecone tiene más de 5.000 años, el dato más antiguo que se tiene del registro animal o del Homo sapiens vivo. Además, los árboles son la razón por la que los humanos seguimos existiendo hasta este punto. Su capacidad para romper las rocas, crear el suelo, sirven como refugios para la fauna y transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Tenemos mucho que agradecerles. Los árboles son uno de los seres más incomprendidos, y esto ha hecho que los científicos vuelvan al tablero del dibujo una y otra vez. El ser humano medio sigue creyendo que los árboles evolucionan compitiendo, creciendo cada vez más altos para alcanzar la mayor cantidad de luz solar. Sus raíces se extienden a lo largo y ancho para absorber la mayor cantidad de agua. Esto es una verdad a medias. Incluso Albert Einstein alguna vez dijo, las preguntas son las mismas, pero las respuestas han cambiado. Al igual que las respuestas en física cambian a medida que se hacen nuevos descubrimientos, esto también ha cambiado. En este caso, no significa que los árboles no estén en ventaja cuando los árboles vecinos mueren, por falta de luz solar u otros vicios. De hecho, tienen ventajas y desventajas de esto. Si los árboles cercanos mueren, los espacios en el dosel forestal protegido se abren, permitiendo que más luz solar llegue a los árboles sobrevivientes, haciéndolos más susceptibles. Una mayor cantidad de luz solar abrasadora llega al sensible suelo del bosque, calentando y secando la fría humedad. Los vientos pueden penetrar más fácilmente en el bosque cuando hay un microclima igualmente controlado, y sin copas de árboles cercanas para anclarlas, el riesgo de ser desarraigados aumenta. Por eso, han evolucionado para ayudar a sus vecinos. Esta adaptación ayudó a los árboles a ser más cooperativos, y el secreto de su éxito se encuentra bajo tierra, en los suelos de los bosques. En un estudio realizado a principios de la década de 1980, los científicos plantaron pinos uno al lado del otro en una caja de laboratorio. Luego inyectaron sus raíces con hongos micorrízicos para construir una red fúngica subterránea y finalmente marcaron los azúcares fotosintéticos generados por el pino donante con carbón radioactivo. Para ello, encerraron una planta en una caja con dióxido de carbono radioactivo. Dejaron que el pino lo absorbiera y lo convirtieran en azúcares radioactivos mediante la fotosíntesis. Y luego,
colocaron una película fotográfica sobre el lateral de la caja de raíces, con la esperanza de ver por dónde viajaban las partículas radioactivas de una planta a la siguiente, o si no viajaban en lo absoluto. Al revelar la película, descubrieron el camino que habían seguido las partículas cargadas, y era a través de la red de micorrizas. La posibilidad de que los árboles compartan recursos enfrentó a los biólogos con un nuevo desafío evolutivo. Esto llamó la atención de la investigadora y científica Susan Simeret, quien entonces comenzó su experimento personal y en una de sus primeras tomas observó la transferencia de nutrientes entre un abeto de Douglas y un abedul de papel. Estas eran dos especies diferentes de plantas que crecen juntas en los bosques, que son conocidas por competir por el espacio y la luz. Este experimento fue para probar la cooperación de estos dos árboles que en la superficie parecen estar compitiendo por el espacio y la luz del sol, por lo que plantó plántulas de abedul de piel y cedro en forma de trío. Etiquetó el abedul de papel con un hisopo radiactivo del carbón 14 y etiquetó el abeto Douglas también, pero con un hisopo diferente, un carbón 13 estable. De esta manera podía saber si el carbono se movía del abedul a la piel y también se movía de la piel al abedul, y las plantas de cedro solo actuaban como control. Bien, porque un cedro no puede formar una red de micorrízica con los otros árboles, porque forman micorrizas arbuscares no ectomicorrízicas como el abedul y el pelaje. Y si por cualquier medio las raíces del cedro adquieren alguno de los azúcares etiquetados creados por el pelaje y el abedul, significaría que se habían filtrado a través del suelo y no a través de la red fúngica. A continuación, envolvió el pelaje con una carpa de sombra, reduciendo su capacidad de fotosíntesis. Si los dos árboles estaban unidos en una red micorrízica que cooperaba entre sí, el excedente de azúcares fotosintéticos del abedul también debían fluir hacia las raíces del pelaje, y lo que descubrió fue que el abedul y el abeto evidentemente compartían recursos. De hecho, cuanta más sombra tenía la piel, más carbono 14 recibía del abedul, y otras investigaciones revelaron que estas dos especies también son capaces de compartir nitrógeno y nutrientes en ambas direcciones, dependiendo de la estación y las condiciones en las que sobrevivieron en un bucle de retroalimentación alternativo, ayudándose mutuamente cuando el otro lo necesita, lo que les permite a ambos mantenerse sanos. Pero no se trata solo de compartir recursos. Otros estudios han examinado la sustancia química que liberan los árboles para advertir a los insectos depredadores, las enfermedades infecciosas o la actividad humana. En un estudio, las plantas de tomate estaban interconectadas mediante una red de micorrizas arbuscares. Cuando alguna de las plantas se vieron infestadas por orugas masticadoras de hojas, sus vecinas sanas respondieron activando 4 genes relacionadas con la defensa en un plazo de 6 horas, lo que indicaba que algo iba mal. También hay pruebas científicas de que los árboles de la misma especie tienen alguna forma de identificación de parentesco a través de sus redes fúngicas. Pueden identificar qué árboles están más relacionados con ellos y dirigir más recursos hacia esos árboles. Estos experimentos demuestran que los árboles no son individuos solitarios, sino que viven en armonía cooperativa unos con otros. ¿Pero qué son estos hongos micorrízicos y qué relación tienen con los árboles? Estos hongos son realmente importantes en el desarrollo, tanto de las plantas de semilleros como de las maduras, y son, como sabemos, el lenguaje secreto de los árboles. Estos hongos crecen en una relación simbiótica con las raíces de las plantas. Las redes comúnmente detectadas son de las micorrizas arbuscares, que reciben su nombre del latín arbiscul, que significa arbolito. Los hilos de estos hongos se introducen en las células de la raíz de su huésped y forman diminutas estructuras en su interior, que es como interactúan con los árboles y comparten sus recursos con ellos. El hongo
Se aconseja sobre todo para el tratamiento del suelo con el fin de ofrecer suficiente agua y oxígeno a las raíces de las plantas para su crecimiento óptimo. Para entender esto, veamos el azúcar y cómo viajan desde la punta de un árbol. Ahora el camino comienza en las hojas de los árboles más altos por encima del dosel, donde las hojas utilizan la abundante luz solar para hacer azúcares a través de la fotosíntesis. A continuación, esto viaja a través del árbol hasta la base del tronco, donde la espesa savia de azúcar se derrama hasta las raíces. Los hongos micorrízicos entran en contacto con las puntas de los árboles y rodean o penetran en las células exteriores de la raíz, dependiendo del tipo de hongo. Estos hongos no pueden producir azúcares, a pesar de que lo necesitan como combustible, al igual que los árboles. Por lo tanto, pasan la humedad y los nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, que son vitales para el crecimiento de las plantas, y los intercambian con sus huéspedes vegetales. A cambio, las plantas transfieren entre el 4 y el 20% de los azúcares producidos por la fotosíntesis a sus amigos hongos. Otro ejemplo podría ser cuando un árbol muere, vierte sus recursos en la superficie del bosque, que luego se descompone y entra en el suelo, uniéndose a la red y permitiendo que estos hongos micorrízicos tengan más nutrientes para su uso como ganga para la fotosíntesis. Esto sucede por un proceso de difusión, el movimiento neto de cualquier cosa, generalmente desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Las sustancias fluyen desde donde son más abundantes a donde son menos. En este caso, es la de la fuente al sumidero. Los azúcares fluyen directamente de las copas de los árboles a las hifas de los hongos. Este absorbe el azúcar y a cambio le da al árbol suficiente oxígeno, agua y otros nutrientes del suelo. En general, este es un gran ejemplo de mutualismo. El mutualismo es la relación ecológica entre dos o más especies en la que cada una de ellas se beneficia. En la Tierra, el mutualismo desempeña un papel importante en la biología de muchos organismos. Otro ejemplo podría ser el pájaro buey, que se come los parásitos del animal más grande, que es una fuente de alimento para el pájaro, y la eliminación de los parásitos ayuda al animal a mantenerse sano. El pez payaso es protegido por una anémona que posteriormente obtiene los nutrientes del pez, y el wrasse limpiador, que consume los parásitos de los peces de arrecifes. Por lo tanto, ayuda al pez de arrecife a estar sano. El mutualismo permite a los organismos prosperar en entornos que de otro modo serían inhóspitos, evitar la competencia, explotar nuevos nichos y mitigar la imprevisibilidad del entorno. Esta idea del mutualismo entre las plantas y los hongos micorrízicos fue propuesta por primera vez por un botánico alemán. La hipótesis era que los hongos y las raíces de las plantas cooperaban, y como muchas afirmaciones científicas audaces, se rieron de él. Pero en el último siglo, casi todas las principales hipótesis de Frank se han demostrado de forma concluyente. Por ejemplo, ahora sabemos que casi todos los ecosistemas, de los desiertos hasta los bosques tropicales, tienen asociaciones de plantas y hongos conocidos como asociaciones micorrizas, y que alrededor del 90% de las plantas terrestres está conectada a algún tipo de red de hongos micorrizas. Existen diferentes clases de hongos. Los principales son los ectomicorrízicos, que tienen una relación mutuamente beneficiosa con menos plantas que las micorrizas arbuscares, mencionadas anteriormente, pero sus huéspedes suelen ser los árboles más importantes desde el punto de vista económico, ya que suelen ser árboles más extendidos que utilizamos para obtener madera. Estos hongos establecen una vaina alrededor de las raíces de sus huéspedes y crecen entre las células de las plantas para intercambiar nutrientes. Así que cuando pases por un bosque, ten en cuenta que no estás solo. De hecho, todo el bosque, los árboles y las plantas son un gran organismo vivo
que coexistieron juntos, con todo tan intricadamente entrelazado. De hecho, todo el bosque, los árboles y las plantas son un gran organismo vivo que coexisten juntos, con todo tan intricadamente entrelazado. La vitalidad del bosque depende de estas complejas interacciones.